a Yahweh por la ocasión de poder estar aquí en este lugar, dando gracias a Abba porque nos ha permitido terminar una semana más y llegar a una semana al día de descanso, al día de reposo, al día en el cual le podemos dar gracias a Abba por todo lo bueno que Él ha hecho para con nosotros y podemos constatar todos que Yahweh es bueno y que su misericordia nos ha acompañado y que su misericordia nos ha permitido estar en este lugar. Entonces, ya estamos preparándonos, ya casi terminamos lo que es esta carta de Romanos. Prácticamente yo creo que vamos a ver si la siguiente semana podemos terminarla, porque estamos, acuérdense que ya cercanos a los días de fiesta, ya estamos prácticamente haciendo los preparativos para iniciar el ciclo de fiestas de primavera, empezando con Pesach el 1 de abril. Y entonces, bueno, pues tendremos un tiempo de bendición, un tiempo de recordar el sacrificio de lo que nuestro amado Yeshua hizo por nosotros. Es un tiempo de preparación, un tiempo de sacar la levadura de nuestras casas, de no solamente la física, sino también la espiritual. Entonces, bueno, es un tiempo en el cual como pueblo tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para adorar a nuestro Padre Celestial. Y bueno, entrando en materia, estamos, bueno, sí, comenten por favor ahí en el chat de la transmisión si se escucha bien, si el audio, no hay problemas con el audio, si el audio se oye de manera correcta, o si se escucha, porque luego nos dicen que se escucha como que entrecortado. Entonces, creo que sí creo que se escucha bien. Y bueno, estamos con la parte de Romanos, ya estamos, les digo, terminando y estamos llegando al final de Romanos. Los primeros prácticamente 11 capítulos, vemos que Romanos, el apóstol Pablo se encargó de darnos como que la parte doctrinal de a qué era lo que quería que la comunidad de los creyentes en Roma escucharan. Y veíamos que a diferencia de lo que muchos piensan, si bien dice la escritura que Pablo fue enviado a la parte de a los gentiles, vamos a ver que Pablo no le estaba hablando a personas que no conocieran, que no conocieran la Torá, que no conocieran la palabra. Vamos a ver que inclusive Pablo va a ocupar una teología que es profunda, hablando precisamente que en Romanos, que hablaba con aquellos que conocían la ley, que conocían la Torá, y personas en las cuales les decía que no eran los oyentes de la Torá, sino eran las personas que llevaban a cabo la Torá los que serían justificados. Vamos a ver que Pablo está hablando de estas personas que en otro tiempo escucharon la palabra de Dios, pero que decidieron no hacerle caso a Dios, sino que se ensoberbecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón, que dice la escritura, fue entenebrecido y profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces, la única forma en que nosotros podemos estar conscientes de que lo que nosotros estamos haciendo es de acuerdo a lo que manda la escritura, de acuerdo a lo que dice la escritura, es a través de ¿qué? A través del fruto que estamos produciendo. El fruto, si dice la escritura, Yeshua nos simplificaba mucho las cosas y nos decía que si el fruto es bueno, el árbol es bueno. Si el fruto que estamos produciendo es malo, entonces el árbol es malo. ¿Por qué? Porque no puede un árbol bueno dar frutos malos y no puede un árbol bueno dar frutos malos ni un árbol malo dar frutos buenos. Y entonces Pablo nos va a llevar a esta parte de ¿qué? De la elección. Pablo nos estaba diciendo la parte de no solamente cómo teníamos que, qué bueno que ya supiéramos, ¿no? En los 11 capítulos anteriores, Pablo nos dice de manera muy clara todos los elementos doctrinales que es necesario que nosotros sepamos, pero ¿para qué sirve el conocimiento si no lo llevamos a cabo? ¿Para qué sirve el conocer las cosas si no las ponemos por obra? ¿Para qué sirve el saber que, por ejemplo, que tú necesitas o que yo necesito hacer ejercicio si no hacemos ejercicio? ¿Para qué nos sirve saber que tenemos que comer kosher si no comemos de manera kosher? Y no solamente no comemos de manera kosher, sino hacemos la parte de nuestra voluntad. ¿Para qué nos sirve saber la voluntad de Dios si terminamos nosotros por establecerle nuestra voluntad propia o lo que nosotros mismos queremos y deseamos?
vamos a ver que la escritura Pablo nos está diciendo en la parte a partir del capítulo 12, va a poner por obra o nos manda a poner por obra todo aquello que ya se habló y todo aquello que ya se comentó, todo aquello que ya se dijo. ¿Por qué? Porque la fe, como dice Santiago, la fe sin obras es muerte. Quiere decir que forzosamente tendremos que demostrar por medio de nuestro accionar, por medio de nuestra manera de vivir, por medio de nuestra manera de hablar, por medio de nuestra manera de comportarnos, que somos verdaderamente hijos de nuestro Padre Celestial, que somos verdaderamente hijos de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y entonces sigue Pablo hablando, una vez que nos ha dado todo el contexto del cuerpo de doctrina, vamos a ver que, bueno, claramente Pablo, ya estudiamos que Pablo no desechó, Dios no desechó a Israel, a pesar de que Israel estuviera bajo dominio y estuviera bajo la opresión. Recordemos que para el tiempo de Pablo, Israel estaba, la casa de Judá estaba bajo la opresión de los romanos y había leyes romanas que el pueblo tenía que seguir y que estos, si bien Dios los había llamado a libertad, pero vamos a encontrar que esto mismo fue lo que ocasionó que muchos de los judíos de la época de Yeshua no creyeran en él. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un libertador que los pudiera librar precisamente del yugo romano. ¿Por qué? Porque los romanos que estaban con ellos se excedían en la parte de ¿qué? De cobrarles el tributo. Veíamos que se excedían del caminar, que les obligaban a caminar la milla extra. Entonces vamos a ver que lo que ellos estaban esperando es un libertador que literalmente tirara por la borda todo eso que estaba oprimiendo al pueblo y que los pudiera llevar a que ellos pudieran ser autónomos. Ahora bien, hay que recordar algo. La autonomía, el que ellos pudieran ser libres, vamos a ver que no eres libre para hacer lo que tú quieras. No existe eso como que una persona, bueno, sales de un lado, el pueblo de Israel salió de Egipto, esto es muy relevante, porque el pueblo de Israel fue libertado del yugo de Egipto, pero no salió para hacer su voluntad, sino que fue lo que hizo el Señor, los saca de Egipto e inmediatamente después les va a entregar, ¿qué? Les va a entregar su Torá, les va a entregar las leyes, los mandamientos, los decretos, los designios, porque no puede haber un pueblo si no existe los lineamientos de vida que establecen o que conforman la parte de una sociedad. ¿Qué era lo que iba a diferenciar al pueblo de Israel de las demás naciones? Por ejemplo, los egipcios tenían sus reglas y sus leyes. Bueno, si nosotros leemos con cuidado Deuteronomio, vamos a ver que cuando el pueblo de Israel llevara a cabo las leyes y los decretos que Dios le había dado, dirían las demás naciones que estaban alrededor, ¿qué Dios hay tan cercano a estos que ha dado a ustedes mandamientos y decretos tan puros que los hacen que fueran una nación que una nación diferente, tan justos, una nación que se distinguiría de las demás naciones? ¿Por qué? Porque la única forma de que nosotros podamos ver la justicia de Dios reflejada en la tierra es cuando su pueblo vive conforme a lo que manda y establece la parte de la Escritura. Entonces, Dios los saca de Egipto, pero les da inmediatamente una legislación, les da una Torá, les da principios y mandamientos a través de los cuales vivirían por ellos. ¿Y qué pasaría si ellos no quisieran? Serían cortados de Israel, serían quitados de la nacionalidad de Israel. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no ibas a querer establecer tus propios lineamientos, tú no ibas a querer establecer tus propias reglas del juego, ¿no? Tú no ibas a llegar a establecer shalom, shalom, tú no ibas a llegar a establecer que sí y que no, sino vamos a encontrar que cuando Dios nos habla, dice la Escritura que el mismo Pablo lo va a mencionar en Gálatas, dice que a libertad hemos sido llamados siempre y cuando no ocupemos la libertad como ocasión para la carne. Y este concepto de libertad, de repente las personas vean lo que estamos hablando, ¿no? Las personas en el Nuevo Testamento, la mayoría de los cristianos comentan lo siguiente. Dice, bueno, pues sabes que seguir a Yeshua nos ha traído a libertad, pero no podemos obedecer los mandamientos porque los mandamientos
terminan por ser y llevarnos a la parte de la esclavitud. Cuando el concepto de libertad per se, ¿qué quiere decir? El concepto de libertad per se nos está hablando que forzosamente una persona que vive en libertad vive bajo reglas establecidas por alguien más. ¿Qué quiere decir? ¿Queda claro esto? Tú quieres vivir en libertad, tú eres libre, siempre y cuando no infrinjas ninguna ley. En el momento que tú infringes una ley, en ese momento te haces acreedor ¿a qué? Una multa o a la pérdida de tu libertad. ¿Sí queda claro? ¿Sí vamos bien? Entonces, Pablo de esto está hablando. Y Pablo dice, bueno, va a ir en contra de lo que pensaba la mayoría del pensamiento judío de la época. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, el pensamiento judío de la época estaba esperando un libertador. De hecho, vamos a ver que años después de la muerte de Pablo, los judíos van a nombrar a un libertador, en este caso a un mesías llamado Bar Kokhba, que es el que va a levantar la revuelta precisamente contra los romanos. Van a pelear contra los romanos y los van a expulsar de Jerusalén. Y después, ¿qué va a pasar? Se rearma el ejército romano y termina por venir y termina por destruir y por matar por completamente. Matan a Bar Kokhba, matan a al rabino no me acuerdo cómo se llama, que es el que de los que lo nombran, y terminan ¿por qué? Terminan por expulsar a Israel, a la casa de Judá por completo de su territorio, y es allí en donde le cambian el nombre de Judea ¿a qué? A Palestina, porque estaban buscando el borrar por completo la memoria de Israel en esa tierra. Entonces, ¿eh? No, la Guerra de los 6 días se da en 1969, y ya es cuando, por ejemplo, Israel escucha se estaban preparando Egipto y las demás naciones árabes que estaban alrededor de Israel para terminar y para atacarlos. Entonces, Israel escucha, un aviador escucha una transmisión por radio, la logran traducir, y entonces Israel se adelanta y les bombardean a los países que los querían atacar toda su fuerza aérea. Entonces, desde el primer día Israel, ¿qué hizo? Gobernó los cielos, y a partir de ahí empezaron a pelear y terminaron por destruir los ejércitos de sus enemigos en 6 días. ¿Y qué pasó? Inclusive recuperaron la ciudad de Jerusalén, que no la tenían. Recuperaron los altos del Golán y se metieron hasta la parte de la península del Sinaí, cerca de Egipto. Y entonces dijeron, las Naciones Unidas le dijeron, ya párale porque no más. Y entonces las fronteras que el día de hoy Israel tiene se deben gracias precisamente a la guerra de los 6 días que se dio cuando Dios les dio la victoria sobre sus enemigos en 6 días. Dicen inclusive algunos judíos que dicen que ¿sabes por qué Dios permitió que ganaran la guerra en 6 días? Porque el séptimo día tenían que descansar, porque el séptimo día tenían que reposar. Entonces, eso es lo que se comenta. No, esta fue antes, esta fue cerca del año 132, 38, más o menos, después del Mesías. Entonces fue cerca del primer siglo. Y entonces vamos a ver lo que Pablo nos sigue hablando de cómo debemos de vivir de acuerdo a lo que menciona la Escritura. Y dice lo siguiente, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de él. Entonces les vuelvo a repetir, rompe con lo que estaba pensando o lo que estaban creyendo precisamente la mayoría del pensamiento judío de la época, porque les vuelvo a repetir, ¿qué estaban esperando?
que viniera un libertador y que los librara del yugo de los romanos. Pero aquí, Pablo, en consecuencia al mensaje que Yeshua da, dice que tenemos que dice someternos todos a las autoridades terrenales. Y aquí vamos a entender algo. Tenemos que someternos, dice la Escritura, claro que sí, porque todo, si nosotros creemos que Dios es un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo controla y que no hay nada que no suceda, que no sea su voluntad y que Él no lo permita, entonces tendremos que saber que las personas que están en los puestos de autoridad son personas que Dios ha puesto. Ahora, ¿para qué las puso Dios? Para juicio, si la autoridad será buena, si en este caso el pueblo fue bueno, o la autoridad será un yugo, ¿para qué? Para también que el pueblo pudiera hacer una medida de juicio y que el pueblo se volviera a él. Cuando nosotros tenemos que someter, dice, sométase toda persona, te habla David, sométase toda persona, ¿a quién? Sométase toda persona a las autoridades. Aquí Pablo no está dando opción a que alguien viva fuera del sometimiento a alguna autoridad. No existe, no puede haber personas que no estén sometidas. Todo mundo estamos sometidos a una ley, tanto la ley de Dios para aquellos que creemos, pero también estamos sometidos bajo la ley de ¿qué? La ley de las ciudades en donde vivimos. No, nosotros podemos, vamos a ver, vamos a entender un poco lo que Pablo está hablando. Toda autoridad es puesta por Dios. Quiere decir que cuando creemos que toda autoridad es puesta por Dios, la persona que está puesta ahí, ya sea el policía, ya sea el juez, ya sea el presidente, ya sea el gobernador, ya sea las personas aún dentro del ramo eclesiástico, todos los que Dios ha permitido que estén puestos como autoridad, lo ha permitido Él y han sido puestos por Él. Ahora, ¿en qué nos tenemos? Dice la Escritura que no nos podemos resistir a la autoridad. Tú puedes escoger, les pregunto a los hijos, ¿podemos escoger a los papás que tuvimos? Tú llegaste a una casa, naciste de tu mamá y naciste de tu papá, y llegaste a una casa y en esa casa resulta ser que ya hay leyes, normas y principios. Y entonces, te puede gustar o no, pero tú tienes que vivir de acuerdo a esas leyes, normas y principios. ¿Quién puso esa autoridad? Dios puso esa autoridad. Dios permitió que esa autoridad estuviera. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad sobre la autoridad para poder establecer si la autoridad que llevó fue buena o la autoridad que llevó fue mala. Esto es algo que normalmente perdemos vista. Las personas que están en autoridad serán juzgadas más grandemente por el Señor. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Recuerden ustedes a los hijos de Elí. ¿Se acuerdan qué pasó con el sacerdote Elí? Él tenía que estar, él era el sumo sacerdote y él era responsable de que sus hijos estuvieran en orden. ¿Por qué? Porque primeramente por ser sus hijos, pero también ellos estaban representando a Dios. ¿Y qué hizo? Dejó que sus hijos anduvieran en malos caminos y en lugar de reprenderlos, los reprendía, pero los reprendía sin dureza. ¿Se acuerdan? Se hacía que no veía lo que estaba sucediendo. Y entonces, ¿qué pasó? El juicio de Dios vino y fue contundente el juicio de Dios para mostrar precisamente la desaprobación que pasaba sobre esa familia, sobre esos que estaban llevando. Entonces, recordemos que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Entonces, hay una responsabilidad inherente de nosotros que tenemos como padres. ¿Para qué? Para poder ser de bendición y poder llevar una autoridad y establecer una autoridad
adecuada en la vida de nuestros hijos. Dice Efesios que los hijos que las casadas se sometan a los esposos, que los hijos se sometan a los padres, pero nos dice a los padres que nosotros ¿qué? Que no exasperemos a la parte de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque todos, les vuelvo a repetir, todo va a funcionar de acuerdo a ¿qué? A lo que Dios ha establecido. Lo mismo los funcionarios, al que mucho se le da, Dios se va a permitir, va a decir, ¿sabes qué? Ok, se te dio esto, ¿qué hiciste con todo lo que se te dio? Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Por eso, ahorita cuando de repente uno prende las noticias y ve que hay puras malas noticias, y ve uno que los hijos de los expresidentes robaron, que los hijos de los que andan en los programas ahorita sociales y se han llenado, y los presidentes anteriores a ellos robaron, y los que están ahorita han robado más, y los que van a venir después de ellos, ¿qué creen? Perdón. Moverle ahí, perdón, ahí tuvimos problemas técnicos, ahí ya, ¿ya? Entonces, bueno, nos quedamos en esta parte, ¿no? Entonces, no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Ahora bien, Yeshua mismo iba acorde a ese concepto. Yeshua, cuando llegan y lo quieren tentar, precisamente la parte del pueblo sabían, los fariseos que lo estaban tentando, que si decía que no se pagara tributo al César, en ese momento eso se consideraría que una rebelión directamente hacia el Estado romano. Pero nunca esperaron la respuesta. Nunca esperaron porque dijeron, bueno, si él dice que no se pague, Roma va a venir por él. Pero si él dice que se tiene que pagar impuestos, entonces lo podemos acusar como un ¿qué? Como un amigo de los romanos que va a estar promoviendo la ley de los romanos. Pero nunca se esperaron que Yeshua contestara con tanta sabiduría y les dijera, bueno, dar al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. ¿Y esto por qué era importante? Cuando nosotros estamos estableciendo, porque los judíos también tenían impuestos que había que pagar. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Paga el impuesto al César, que es del César, y paga el impuesto de Dios. Vamos a ver capítulos más adelante que se acercan cuando se hace el cobro del impuesto por el templo, que se acercan y les dicen, ¿qué? ¿Tú no vas a pagar impuestos ni tus discípulos pagan impuestos? ¿Y se acuerdan que dice, juzguen ustedes si es correcto que el Hijo del Hombre pague impuestos? Sí, pero para que no digan, no hablen, manda a Pedro a que se acuerdan que haga, pesque a un pez y saque un estatero, que era precisamente una moneda, y paga, eso cubría la parte del impuesto que tenía que pagar Yeshua y que inclusive que tenía que pagar Pedro. Entonces, ¿qué estaba diciendo Yeshua? Siendo Dios, se sometía a las normas que estaban impuestas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que la Escritura nos dice que Él venía a hacer, no venía a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del que le envió. Si Yeshua estaba sometiéndose a leyes y principios establecidas en este momento por hombres que estaban en funcionamiento, ¿cómo podemos nosotros creer por algún momento que Yeshua vino a cambiar las leyes que Dios había establecido? Si él no fue en contra de lo que los romanos decían en cuanto a la paga de impuestos, podía decir, somos Dios, soy Dios, y ¿sabes qué? No nos vamos a sujetar a eso. ¿Cuánto más dice la Escritura que no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del que lo envió, y que él no habló nada por su propia cuenta, sino él vino a hablar todo lo que había visto hacer al Padre, eso venía a hablar y eso venía a decir. Entonces es importante esto, ¿por qué? Porque Yeshua, vamos a ver que el principio de lo que se está buscando ahorita, o el principio que en general está desde el huerto del Edén, es precisamente el no someterse a lo que Dios ha dicho, y mucho menos someterse a la autoridad, empezando por ¿dónde? Empezando por lo que Dios había establecido en el Edén, que no comieran del árbol del huerto, porque el día que comieran de él, de cierto moriría. La orden, ¿a quién se la dieron? A Adán.
Adán transmite la orden a Eva. ¿Y qué dice Eva? Eva dice, no, pero nada más, ¿qué es lo que mueve el enemigo? ¿Qué es lo que mueve la serpiente? La rebeldía que hay en el corazón del ser humano y de querer ser, ¿qué? Autónomos. No tienes que rendirle cuentas a nadie. ¿Quién te dijo que tienes que rendirle cuentas a alguien? Tú puedes ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces, ¿qué dijo la mujer? Seamos como Dios. ¿Y qué pasa? Da de comer a su marido. Y entonces, a partir de ese momento, la tierra y la creación está sujeta bajo maldición hasta la manifestación de los hijos del reino. Y el día de hoy vivimos en una sociedad en lo que esto es una utopía. La anarquía, ¿alguien sabe qué es la anarquía? ¿Los chavos saben qué es ser anárquicos? ¿Saben de qué se trata la anarquía? La anarquía viene precisamente del griego y es el prefijo griego an, que carece, ausencia del sujeto, ausencia y el sujeto griego, y arcon, que es amo o gobernante. Significa literalmente sin gobernantes, sin reglas, sin leyes. Entonces, ¿la anarquía qué es? Yo establezco mis propias reglas. Entonces, cuando tú eres tu propio, el que tú estableces tus límites. Imagínense una sociedad en la que cada uno de nosotros tendría que establecer. Para empezar, pensemos en una casa. Pensemos en una casa en donde los hijos establecen sus propias reglas y sus propias normas. Y los hijos empiezan a decir, ¿sabes qué, papá? No me voy a sujetar, estamos en contra de la autoridad, estamos en contra de las reglas, ¿sabes qué? No, y ¿sabes qué? Yo voy a comer lo que yo quiera, voy a levantarme a la hora que yo quiera, voy a andar con la persona que yo quiera, voy a ver los programas que yo quiera, voy a hacer, y entonces los papás así de, bueno, pues está bien. ¿Funcionaría una sociedad, funcionaría una casa de esa manera? Ahora imagínense una sociedad en la cual no hubiera leyes, no hubiera gobernantes y que lo que se estableciera es que cada uno de los hombres estableciera sus propios límites. ¿Qué me dice a mí que yo no puedo entrar a la casa del hermano y llevarme la moto que tiene el hermano ahí? Que a mí me dieron ganas de entrar y tomar la moto que tiene ahí, ¿no? O que el hermano dijera, no, ¿sabe qué? Pues yo quiero ir y quiero llevarme de la casa del vecino los lentes o del puesto de unos lentes. Y entonces, ¿qué nos evitaría a nosotros el vivir en una sociedad donde cada uno estableciera sus propias reglas y sus propios límites? ¿Qué resultado estaría de esa sociedad? Sería completamente un ¿qué? Sería un caos. Sería un caos. El decir, oye, pues, oye, él me robó, y que vayas y digas, pues es que no hay autoridad, porque pues él puede hacer lo que quiera. Casi como ahorita. casi como ahorita, ¿no? Pero pues, eso pasa cuando, por ejemplo, ahorita digo, vivimos en una sociedad en donde precisamente muchos de los malos o de los jueces están gobernados por el narco. Son los del narco los que les dicen qué sentencia y meten a los malos, los dejan en la calle, y luego a personas que ocupan chivos expiatorios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? No, es insostenible una sociedad de este estilo. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque para que la sociedad pueda vivir y pueda florecer como sociedad, se necesitan los roles que Dios ya había establecido. ¿Desde dónde? Desde la casa, desde el hogar.
Por eso ahora que gobierno se está metiendo a querer definir lo que son las familias, cuáles son las familias que ahora son las que se pueden implementar, ya son familias ya no solamente de hombre y mujer, sino de mujer con mujer, de hombre con hombre, de una familia de 4 esposas y de un esposo o al revés, y familias de este estilo, ¿qué terminan por hacer? Son familias que terminan por caer en una disfunción ¿de qué? De lo que Dios ha establecido como el orden natural. Ahora bien, ¿qué nos dice Pablo? Pues Pablo nos está diciendo que nos sometamos todos a toda la autoridad. ¿Por qué? ¿Saben ustedes cuál es el principal argumento del satanismo? El satanismo, cuando tú lees la Biblia satánica, no vas a encontrar, en los primeros pasajes, no vas a encontrar que adores a Satanás, que los sacrificios de los niños, que viertas la sangre. Algo que vas a encontrar una y otra vez en la Biblia satánica te van a decir es, la regla principal es, haz lo que quieras, eso es toda la ley. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te estableces como Dios, es en el momento en donde tú estás más separado de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te estableces como Dios, tú estás diciendo que no permites que nadie más pueda gobernar tu vida porque tú eres el Dios de tu vida. Y eso le va genial a Satanás. ¿Por qué? Porque si no estás conmigo, pues no, ¿qué dices? Bueno, si no estás con él, pues por lo menos estamos dos contra él, ¿no? Te trata de engañar, te engañas de que tú eres autosuficiente, que tú vas a hacer todo lo que quieras hacer, pero al final te estoy llevando derechito, ¿a dónde? Derechito a la parte del infierno. ¿Y qué nos dice Pablo? Dice, bueno, en el final de los tiempos se levantará una generación amadora de sí misma, amadora más de los deleites que de Dios, vanagloriosa, desobediente a los padres, soberbios, intemperantes. Es una que nos está describiendo una sociedad anárquica, una sociedad en donde no queremos someternos a nadie. Ahora bien, ¿por qué el someterse a las autoridades? Dice, si haces lo bueno, las autoridades están ¿para qué? No tienes que temer de las autoridades si haces lo bueno, porque son ayuda de Dios. Si tú no te pasas el alto, no tienen por qué detenerte. Si no vamos si no vamos manejando y hablando por el celular, no tienen por qué multarnos. Si no excedemos el exceso de velocidad, no tienen por qué multarnos. Si llevamos nuestra distancia, no tienen por qué multarnos. ¿Sí me explicó? ¿En qué momento es cuando nos tenemos que preocupar? Cuando rompemos eso. Cuando rompemos eso, entonces, dice, si haces lo bueno, dice, inclusive recibirás alabanza de ella. Ahora vamos a ver lo que dice el escrito, vamos a ver qué nos sigue diciendo Pablo. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que desváis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Nos está diciendo Pablo aquí, ¿qué te está diciendo? Dice, ok, oye, que yo no quiero pagar impuestos. ¿Nos duele cuando pagamos impuestos? Sí, sí nos duele. Mucho, mucho. Ahora que, estamos todos los que estamos bajo el sistema asalariado, qué feo se siente que llega tu quincena y ¿cuánto te quitan? Cerca del 30% te están quitando.
Y dices tú, ay, pero ganaba tanto, ¿por qué llega tal? Y dices, bueno, se supone que se va para impuestos para el servicio de salud, pero vas a las entidades de salud y no hay medicinas y no hay nada, y entonces, ¿te da coraje pagar? Sí te da coraje pagar, ¿por qué? Porque estás viendo que lo que te están quitando, que no es poco, se lo están gastando ¿en qué? Se lo están ganando en aviones, se lo están gastando en aviones, se lo están gastando en fiestas de 43 millones para las quinceañeras. Dices tú, pero Dios permitió que llegaran a donde están. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos nosotros avivar al pueblo a que salga a tomar las armas y a la revuelta social y vamos a pelear por la independencia. No, no somos llamados. Somos llamados a que haya conciencia, somos llamados a puntualizar cuando lo que están haciendo las autoridades está mal. Vamos a encontrar que, aunque dice la Biblia aquí que que nos sometamos a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios, acuérdense que tenemos que trazar la escritura de manera correcta. Vamos a ver que, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando mandan a los discípulos que ya no prediquen en el nombre de Yeshua, ¿qué hacen los discípulos? Siguen predicando. Y los agarran y los azotan y les dicen, ¿no les dijimos que ya no predicaran? ¿Y qué comentaron ellos? Juzguen ustedes que es importante. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Imagínense, o sea, nosotros somos responsables de obedecer al gobierno siempre y cuando la obediencia no nos lleve a romper un precepto más alto o un mandamiento más alto que es los mandamientos de Dios. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, cuando se dio el juicio de Nuremberg, ¿todos saben de cuándo se da o de qué trató el juicio de Nuremberg? El juicio de Nuremberg se da durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Desde los nazis. A todos los altos cargos de los nazis. ¿Eh? Nuremberg. Ahí cuando llegan y ven los campos de concentración, cuando ganan los aliados y ven que el régimen nazi es responsable de la muerte de más de 6 millones de judíos y lo que les hicieron, como por ejemplo, en aras de la medicina agarraba, por ejemplo, uno de los médicos que fue juzgado ahí, fue juzgado porque agarraba a los pacientes judíos y les rompía, por ejemplo, el pie, les rompía las piernas y esperaba a ver cuánto tiempo tardaban en soldar, y una vez que soldaban, se las volvía a romper. Y eso lo hacía para ver cuántas veces podía el hueso de una persona soldar. Entonces ese médico agarraba y rompía las piernas de los judíos. Imagínense el tiempo que estuvieron, no sé cuántas veces estuvo rompe las piernas. Los que decían, bueno, pues cuando ven todas estas atrocidades, agarran a los altos mandos y los llevan a juicio. Y entonces en el juicio de Nuremberg dicen, ustedes ustedes son culpables de muerte. Y decían ellos, no, nosotros no hicimos nada malo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos siguiendo las órdenes del Reich, del Tercer Reich. En este caso de Hitler. Hitler era el que nos decía, y nosotros como estábamos obedeciendo, a los que no obedecían, nos daban cuenta, entonces tenemos que obedecer. Además, para nosotros lo que hicimos no era malo. ¿Por qué? Porque ellos no veían a los judíos como personas, literalmente los veían como animales. Y entonces ahí se establece una premisa. Dicen, ustedes fueron responsables porque una cosa es lo que les manden a hacer sus superiores, pero por arriba de esa ley está la ley moral. Y la ley moral está el que estaba mal quitar una vida o dañar una vida o lastimar una vida. Y entonces estos dirigentes del Reich, de los dirigentes de la SS
y del rey terminaron por ser, ¿qué? Terminaron por ser sacrificados, terminaron por ser ejecutados. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo. Ahora, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos llamados a orar por nuestras autoridades, somos llamados a orar por el gobierno que está, por ejemplo, aquí somos gobernados por el PAN, somos llamados a orar por la gobernadora, somos llamados a orar por la presidenta, que es de otro partido. Somos llamados a orar por Israel. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Sí, pero una cosa es que seas llamado a orar y otra cosa es que apruebes todo lo que haces. Y en el momento que están haciendo algo que va en contra de lo que dicta la palabra de Dios, ahí en ese momento es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí queda claro este principio? Es como en una casa. Decían, ¿sabes qué? Es que mi esposo me obligaba, a prostituirme porque, si no, ¿cómo se llama? Me iba a abandonar. ¿Qué decía? ¿Qué contestarían ustedes ahí? Mi esposo me obligaba a prostituirme porque si no, me iba a abandonar. O mi esposo me obligaba, pues le gustaba que intercambiáramos parejas. Ya ven que están los famosos swingers, ¿no? Que son los que intercambian parejas. Porque pues no lo veíamos mal, no se veía mal. ¿La responsabilidad era del esposo? ¿Ustedes qué creen? ¿O la esposa tendría culpa? Los dos, ¿por qué los dos? Si la esposa se tiene que sujetar al esposo. Si la esposa se tiene que sujetar al esposo, ¿por qué los dos? Pero antes que el esposo está Yahweh. Hay un versículo que dice, es menester obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Y también Yeshua dijo, el que pone esposo, hijos, papás, antes que mí, no es digno de ser mi discípulo. ¿Sí? Entonces, no hay pero que valga. No hay pero que valga. Dios está por arriba de todo. Su palabra, la medida máxima de autoridad. Si todo lo demás se va ubicando y se va concentrando conforme a lo que Dios ha establecido, caminamos bajo ese orden. Y eso no solamente aplica en lo civil, sino también va a aplicar, ¿qué? Va a aplicar en lo pastoral. Ay, es que me dijo el pastor. ¿Cuántas sectas se han levantado en donde ¿conocen ustedes la secta de la luz del mundo? ¿Sí saben por qué está preso su fundador en Estados Unidos? Pues porque les decía, violaba a las muchachitas. Pero los papás se las llevaban y le decían, es que vas a estar con el ungido del Señor, con el apóstol de Dios. Entonces, lo que el apóstol haga contigo es Dios mostrándose su amor. Y el caso está de que más de 30 niñas o mujeres que fueron abusadas, y no solamente por él, sino porque por los hermanos y la mamá inclusive también estaba metida, y entonces fue un escandaloso y el Señor está pagando en Estados Unidos detenido. ¿Qué pasó en el caso de Marcial Macié? Marcial Macié, el sacerdote. ¿A cuántos niños violaron? Pero era Dios hablándoles porque Dios estaba a través de los sacerdotes que estaban ahí. ¿Cuántos casos de violación por medio de la Iglesia Católica con los curas en Estados Unidos? Nada más en Boston se documentaron 300. Vean una película que se llama Primera Plana, que documenta toda la historia precisamente de el abuso que se da y cómo la Iglesia Católica se hace lo posible para ¿qué? Para encubrir estas situaciones. Y esto les vuelvo a repetir, no solamente se da ahí, se ha dado en el cristianismo, se ha dado en raíces hebreas.
cuántas personas, por ejemplo, les pide la gente que traigan el dinero, a ver, traigan su dinero y vendan sus cosas, sus propiedades, porque Dios me dijo que yo necesito un nuevo iPhone, necesito el iPhone de última generación, entonces ustedes quieren lo mejor para su pastor, pues entonces cáiganse con un iPhone. El iPhone, ¿cuál es el que está de moda ahorita? El 17 Pro Max. El 17 Pro Max que vale 60,000 pesos, pues ese es el que yo creo que necesitamos. Y entonces, a ver, no sé cómo le van a hacer, pero aquí es para la obra del Señor, del pobre y humilde siervo del Señor. No, la Biblia nos da parámetros, por eso la Biblia siempre será la palabra de Dios. Y nos dice aquí, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quien tiene que rendir cuentas. Obedézcanlos, a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Eso viene en Hebreos 13:17. Pero si ustedes leen con cuidado todo Hebreos, desde el capítulo 7 dice, desde el versículo 7 dice algo muy importante, antes de que habla del sometimiento a los pastores. Dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaban la palabra de Dios, consideren cuál fue su qué, cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. ¿Qué es algo muy importante que te está diciendo aquí? Tienes que someter a escrutinio si la persona que el día de hoy te está hablando aquí cuadra el audio con el video. Si yo te estoy diciendo que tenemos que obedecer al Señor, que tenemos que someternos a Él, pero yo no me someto a Dios, yo vivo en rebeldía, yo no ando, mi casa no está ordenada, mis hijos están en rebeldía, soy dado al vino, soy dado a estar con mujeres, pero porque Dios me puso en esta posición, ustedes tendrán que obedecer lo que yo digo. No, porque lo que se está diciendo es, además, algo que es muy importante. La obediencia no se demanda. La obediencia se otorga. ¿Qué quiere decir esto? Porque Dios ama al dador alegre. Cuando yo obedezco a Dios, dice que Dios no quiere a nadie a la fuerza. Entonces, cuando tú vienes a obedecer a Dios, lo haces porque lo vienes a servir a Él. Lo mismo, yo no tengo que demandar, nunca ha sido mi papel el demandar, oh, me tienen que obedecer y no pueden alimentarse de ningún otro lado que no sea lo que yo les comparto. No, ¿por qué? Porque si bien yo soy su pastor, dice la Escritura que el pastor de los pastores es el que se encarga. Si ustedes tendrán la responsabilidad de saber si lo que se les predica aquí va acorde primero con lo que menciona la palabra de Dios y después si hay un sentido en la vida tanto mía como la vida de mi familia y la vida de mis hijos. Si cumplimos con eso, pueden estar tranquilos de decir, bueno, por lo menos cuadra el audio con el video. Si no cuadra el audio con el video, entonces tendremos que tener cuidado de qué estamos siguiendo y a quién estamos siguiendo. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien? Entonces vean lo que dice lo siguiente. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y aquí quiero que alguien me explique lo que acabamos de leer. ¿Quién se anima a explicarlo?
¿Quién dice yo? O como en la escuelita a dedazo. ¿Por qué el cumplimiento de la ley es el amor? ¿Qué piensan ustedes? Porque así no vas a dañar a nadie más. ¿Ok? Porque es como lo dijo Yeshua ¿Ok? cuando le dijeron cuál es el mayor mandamiento. Y él también les dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Te amas a ti mismo, no te vas a hacer daño. A su vez, también estás amando a Dios porque no estás dañando el templo que él te dio, que es el cuerpo. Más adelante lo dice. Entonces, tampoco vas a dañar a los demás. Te amas a ti mismo y te está diciendo que no, que ames a tu prójimo como a ti mismo, tampoco lo vas a lastimar. No le vas a hacer mal a nadie más. Pero ¿Ok? eso no implica que los demás no puedan recibir castigo. ¿Ok? No es como si fueras una blanca paloma sin hacerle daño ni a una mosca. ¿Ok? Porque en ese caso, ¿qué pasó con Israel? Tuvieron que, pues, matar ¿Ok? a otros pueblos. ¿Ok? No, o sea, es como Moisés, que decía que era manso, no como dicen por ahí coloquialmente, manso. ¿Ok? ¿Ok? Es saber cuándo enojarse. ¿Ok? Porque incluso Pablo tenía su carácter, ¿Mm? Pedro tenía su carácter. Eso no significa que no se les diera la autoridad de regañar a alguien o hablarles duramente. Incluso Yeshua lo hizo, que hizo en el templo. ¿Ok? Yeshua sí era muy amable, sí era un corderito y todo, pero también en ocasiones llegó pues a hablar fuerte. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Algo más? Es importante, gracias, Paola, porque mucho de lo que comenta Paola, ya me tiró mi soldadito, pero pues aquí viene. Claramente, pues Yeshua les estaba diciendo, lo leemos en Marcos 12, y lo leemos en Mateo 22, del 34 al 40, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y se acuerdan que dice? De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y es importante que les dice, ¿por qué les dice esto? No les está diciendo que, Pablo no está diciendo aquí, claramente no está diciendo que ya no hay más mandamientos. Pero te está diciendo que el que ama no va a buscar afectar a la otra persona. Ahora, ¿qué es el amor? No es el sentimiento que tienes hacia la otra persona. Ah, yo te amo. No, espérate. ¿Qué es el amor? De acuerdo a lo que Dios establece. El amor no es un sentimiento. Jesús decía que si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, el amor que Pablo está hablando aquí es un amor que se establece a través de la obediencia. Por eso Pablo te está diciendo, porque el que ama no va a matar, porque el que ama no va a adulterar, porque el que ama no va a fornicar, porque el que ama no va a ¿qué? No va a robar, no va a codiciar. ¿Por qué? Porque está amando. Ahora, el amor a Dios, lo primero, pero como bien decía Paula, ok, el amor de Dios se ve reflejado. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a las personas que nos rodean. Eso no existe. Amas a Dios y por consiguiente ese amor se tiene que ver manifestado a las personas que te rodean. Ahora, muchas veces dice la Escritura que el amar, aquí es en donde la gente se pierde, porque la gente piensa que amar es igual a qué, es igual a pasar por alto todo. Y la Biblia dice que el que ama a su hijo, ¿desde cuándo lo corrige?
desde temprano. Se necesita más amor para dar una nalgada que para decirle, ay, no pasa nada. Dice, la Biblia dice, el que ama a su hijo, desde temprano lo corrige, pero el que aborrece a su hijo detiene el castigo. ¿Por qué Dios ama a Israel? ¿Por qué sabemos que Dios ama a Israel? Porque la Biblia es una muestra clara de que Dios ha corregido 1, 2, 3, 4 y todas las veces que Israel se salía del huacal, el Señor que hacía, va de regreso, va de regreso, va de regreso. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, con amor eterno te he amado. Ahora, les da las nalgadas, pero no los destruye. La corrección de Dios es para restaurar. La corrección del mundo es para destruir. Quiero que de repente, a mí me da mucha risa, si han estado siguiendo las noticias de los bombardeos y de lo que está pasando, ¿no? Si han visto, por ejemplo, que los objetivos que han estallado y que han bombardeado tanto Estados Unidos como Israel son bombas dirigidas por satélites y que pegan en los objetivos y que destruyen los objetivos que están que están en ese lugar. Pero ¿qué ha hecho, por ejemplo, Irán? Irán ha empezado a disparar y ha estado disparando bombas de racimo. ¿Sí saben cuáles son las bombas de racimo? Irán dispara un misil y entonces ese misil tiene que pegar aquí. Pero ¿qué hace ese misil? Cuando va a pegar, antes de que pegue, se abre, se fragmenta en 50 diferentes y entonces en lugar de pegar ahí, pega aquí, 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 para matar a la mayor cantidad de personas posibles. Y entonces, no le importa cuánto se lleve. Lo importante es el daño que pueda ejercer. Entonces, cuando Dios nos está hablando, ¿por qué es importante esto? Porque hay que encontrar que, por ejemplo, lo que Dios le estaba diciendo, estábamos hablando es que hay una consecuencia, tienes que actuar. Hay guerras, comentaba bien Paula, hay guerras que se tienen que llevar a cabo, sí o sí. ¿Por qué? Si el mundo no hubiera entrado en guerra en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no hubiera entrado y si no hubieran entrado los aliados en la Segunda Guerra Mundial, el mundo, ya no habría judíos en el mundo, ya no habría el pueblo del Señor en el mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces para detener al opresor hay que poner fuerza y hay que levantarse con fuerza. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Pero ¿qué hace el Señor? Dice, ok, el que ama, lo voy a corregir. ¿Y qué nos dice a nosotros sus hijos? No te canses de que el Señor te dé nalgadas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te da nalgadas es señal de que ¿qué? De que eres hijo. Y no bastardo. Porque eres hijo, ¿por qué? Porque cuando eres hijo, el Señor, al que ama, disciplina. Entonces, no nos cansemos de lo que el Señor nos hace, nos da, ¿por qué? Porque tiene la intención de enderezar nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Aquí entendamos lo que Pablo está diciendo. No está diciendo que ya no hay más mandamientos, sino que por el contrario, el mandamiento que Yeshua estableció, Pablo, sus discípulos lo tenían clarísimo. Yo no puedo decir que amo a Dios, pero ando fornicando. Yo no puedo decir que amo a Dios, pero ando adulterando. Yo no puedo decir que amo a Dios, pero ando viendo pornografía. Yo no puedo decir que amo a Dios y estoy haciendo, estoy codiciando. Yo no puedo decir que amo a Dios y hago cosas que no le agradan a Dios. ¿Sí queda claro? Nos estamos acercando a la festividad de ¿qué? De Pesaj. Y en Pesaj es un tiempo en donde el Señor nos prepara nuestra casa ¿para qué? Para recordar el sacrificio que es el Mesías, pero también es un tiempo para recordar que es necesario sacar la levadura de nuestras casas.
Y no solamente la levadura física, sino la levadura ¿qué? La levadura espiritual. Decía muy bien ahorita Paola, somos el templo. ¿Cuánta levadura hemos dejado pasar a lo largo de todo este tiempo? ¿Cuánto hemos dicho, sabes que hay que meterse a buscar y sacar aquello que... Y sobre todo lo que hay aquí en el corazón. Eso es lo que hay que sacar. ¿Por qué? Porque somos llamados a comer, dice, celebremos la fiesta, del mismo Pablo lo va a decir, pero con panes, sin levadura, ni hipocresía, ni qué, ni la parte de idolatría. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos está diciendo claramente, si amas a Dios, se debe de ver manifestado en el amor al prójimo. ¿Qué decía el capítulo 12? El amarnos unos a otros, el amor se hace en qué? El amor se hace sin fingimiento. Nos estamos acercando, nos vamos a acercar al tiempo en donde como comunidades tendremos que buscar el refugio como comunidades, en donde seremos perseguidos por la palabra del Señor. Ese tiempo, créanme que no está muy lejos. El mundo se está dirigiendo muy rápido. Hay un pastor en Estados Unidos que yo sigo, me gusta seguir mucho, porque es muy bueno y está muy metido en, el Señor le ha dado mucha revelación respecto a todo lo que son los calendarios de Dios, el calendario de acuerdo a la Escritura, los tiempos, por ejemplo, los Shemitás y la parte de el tiempo de dice, es bien importante entender, dice, estamos en un periodo de tiempo en el cual, dice, en el cual el mundo está cambiando y el mundo está por cambiar. ¿Cuántos vieron ayer que cayó un misil en la ciudad vieja de Jerusalén? ¿Sí vieron? Cayó a 200, 300 metros de donde está la cúpula de Omán, la mezquita de Omán, que es en donde está el lugar más sagrado para los musulmanes y donde abajo está el templo de Israel, el templo de Salomón. Entonces dice, si ese misil hubiera caído en la cúpula, hoy estaremos hablando de un mundo completamente diferente. ¿Por qué? Porque ese lugar el día de hoy ya tendría el permiso de Israel para reconstruir sobre eso el templo. Entonces, el mundo está bien interesante ahorita y nosotros tenemos que estar atentos a las cosas que están sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos manda a que tengamos que perseverar? En el conocimiento de Dios, pero en el amarnos los unos a los otros. Y que el amor sea sin fingimiento. ¿Sabes qué? Todos sabemos, todos tenemos nuestras virtudes y todos tenemos nuestros defectos. Y el Señor nos está corrigiendo a todos y a cada uno de nosotros. No por ser yo el pastor no tengo defectos, yo tengo defectos muchos. Pero el Señor nos está llamando a corregir. Y la única forma en donde nosotros podemos es que podamos precisamente tener esta parte de estar orando los unos por los otros, de estar viendo los unos por los otros y estar cuidándonos los unos por los otros. Amén. Y vean lo que dice aquí, ya vamos a terminar. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de levantarse del sueño. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan? Pablo te dice que si Yeshua decía, si supieras a qué horas vendría el ladrón, ¿dormirías? ¿O estarías despierto esperando precisamente para que no llegara y minara tu casa? Bueno, Pablo nos está diciendo que ya fue tiempo de que nos levantemos de estar acostados, de estar dormidos. Dice, ya es tiempo. Y fíjense desde cuándo está escribiendo Pablo. Hace 2000 años.
Pablo nos está mencionando algo que él ya creía que era cercano, pero que ahora con lo que nosotros vemos a través de la profecía, vemos que está mucho más cercano. Y vean, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras. ¿Está mal que nos juntemos a comer? No. Pablo, ¿en qué contexto? Es interesante en qué contexto va a poner esto. ¿Por qué? Porque recordemos que no hay capítulos en las cartas que Pablo escribió. Los capítulos los van a poner más adelante. Pero si seguimos una sola lectura, Pablo está abriendo el tema que vamos a ver en el capítulo 14, en donde te va a decir que nadie te juzgue en comida, dice que nadie te juzgue y no contiendas con los débiles en la fe. Si unos creen que se debe de comer carne, que coman carne. Si unos no creen que no se debe de comer carne, no se coma carne. ¿Qué te está diciendo aquí? ¿Por qué no en glotonerías? ¿Glotonerías qué es? Una cosa es comer, pero otra cosa es que comas en exceso. Que comas en exceso, ¿y qué dice aquí? Y en borracheras. Pablo va a hablar en Primera de Corintios y va a decir que cuando vayas a presentarte para la cena, cuando las personas iban a cenar Pesach, decía, llegaban y empezaron a desvirtuar la festividad. ¿Y saben para qué se reunían? No para la festividad de Pesach, sino se juntaban. Lo más importante no era la festividad, sino lo más importante era la carnita asada que nos vamos a echar y el vinito tinto que nos vamos a echar y vamos a estar platicando. Y entonces dice el Señor, Pablo les va a decir, ¿qué no tienes casa en donde te puedas comer? ¿Qué no tienes tú una casa en donde te puedas degustar el alcohol? Dice, no es el lugar para que estés haciendo eso. Dice, no se juntan para lo bueno, sino se juntan para qué? Se juntan para lo malo. Porque lo más importante es, ok, nos podemos juntar para comer, sí. Hay una cena de Pesach, sí. Pero lo más importante es, ok, la convivencia, pero que todos estemos unánimes en el mismo sentir de qué es lo que estamos celebrando. Si alguien viene con la idea de decir, yo ese día voy a cenar una carnita bien rica, ya desde ahí estamos desvirtuando lo que se va a celebrar. No quiere decir que no cenes rico, no estamos diciendo eso. Pero Pablo nos está diciendo que el espíritu que hay en las glotonerías, que es el cuerpo, se está dejando llevar por las viandas. ¿Sí se entiende? ¿Y quién es un borracho? Aquel que sucumbe ante el alcohol. Teníamos un conocido que andaba en raíces hebreas y que de repente, por ejemplo, ¿saben para qué agarraba Shabbat? Él en Shabbat se emborrachaba. Él en Shabbat se emborrachaba y decía, ¿por qué? Es que mi espíritu está contento y es mi forma de expresar que estoy contento. Espérate. Pero eso no es así. ¿Saben por qué? Por ejemplo, cuando nosotros celebramos Purim, los judíos ortodoxos, ¿saben cómo celebran Purim? Una fiesta en donde es una fiesta de excesos. ¿Por qué? Porque es una fiesta en donde la alegría se desborda y muchos se emborrachan y se ponen a fumar, inclusive les dan de fumar a los niños. Ahora, ¿eso está mal que celebres Purim? No, Purim está bien que celebres la festividad porque viene en la Escritura y es una fiesta de liberación. ¿Pero qué está mal? Que cambiaron el sentido a una fiesta ¿de qué? A una fiesta en donde lo que impera ya no es el espíritu, sino es la carne. Dice la Escritura en algún tiempo, ¿empezamos por el espíritu, habremos de terminar por la carne? No. Tenemos que cuidar, porque de veras es muy fácil el conocer personas
que te van a decir, no, y lo más importante, no, ve esta carnita, y, oh, qué delicia, espérate. Lo más importante es el Señor. ¿Sí se entiende lo que se está diciendo? Entonces, está diciendo, dice, no es tiempo de que andes ni en borracheras, ni en glotonerías, sino que te dice, sino que andemos de día honestamente, dice, no en lujurias ni lascivias, todos estos son deseos de la carne, no en contiendas, no debemos de ser contenciosos. ¿Quién es una persona que le contiende? Una persona que le gusta estar peleándose y le gusta estar metiendo discordia y le gusta estar metiendo cizalla. ¿Conocen personas así? Sí. Recomendación, no te juntes con esas personas. Porque la Biblia te dice que las buenas conversaciones y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿sabes qué? No, vete a contaminar a otro lado. Decía, nos daba risa, veíamos hace poco una película en donde le dice a una persona, cuéntame, ¿de qué platicaron? Y le contesta a esta persona, ¿sabes guardar un secreto? Y la otra, sí sé. Y le dice la otra, yo también, con permiso. Y la otra se queda así de, no me contó nada, ¿no? Entonces, ¿qué es? Tenemos que tener cuidado. Y como dice la Escritura, tenemos que ser luz. Dice, sino vestíos del Señor Yeshua y no proveáis, ¿para qué? Y no proveáis para los deseos de la carne. El reloj está avanzando. Yo creo que es tiempo de hacerle caso a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. El tiempo está avanzado. Es tiempo de levantarnos del sueño. ¿Para qué? Para que el Señor sea el que se encargue de alumbrarnos y llevarnos a lo que Él quiere llevarnos. ¿Ven? ¿Algún comentario de cierre? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, pues vamos a prepararnos, vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar con la bendición sacerdotal. Vamos a cerrar con la bendición sacerdotal, vamos a orar y vamos a entonarla todos juntos. Yevarejeja Yahweh, Beishmereja Yahweh, Anabeleja, Bijuneja Isa. Yahweh, Anabeleja, Beyasem Leja, Shalom. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre todos, cada uno de ustedes y nos dé de su shalom. Quiera Yahweh hacer resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé. Bendecirá a los hijos de Israel en el nombre de Yeshua. Amén. Y amén. Y bueno, vamos a despedir la transmisión. Y vamos a orar por la parte de los diezmos y